Indíquenme si ya les apareció el icono de grabación. Sí, doctor, ya está grabando. Ok, muy bien. Bueno, entonces aquí esta es la interfaz de R que vamos a estar utilizando. Lo que yo les recomiendo es que tengan una estructura o una interfaz de R lo más cómoda posible. A mí me gusta mucho tenerla en azul porque en las noches no irrita tanto el ojo. Para cambiarlo le dan aquí en RStudio, preferencias, y le dan aquí en apariencia, ¿va? Y aquí pueden cambiar todo lo que ustedes quieran de cómo se ve. Si quieren hacerlo más pro, pues aquí pueden ver los paneles, cómo cambiarlos y acomodarlos para que en lugar de estar acá, se vea acá, ¿va? Bueno, vamos a empezar con las funciones básicas de R. Insisto, todo esto ya está disponible en el curso que está impartido por Estomar. Esto nada más es un repaso. R esencialmente es un lenguaje de computación, de programación, perdón, que trata de simplificar los comandos a manera de vectores. Ustedes pueden usarlo desde una simple calculadora, tratar de sacar el promedio, la suma entre 4 y 3, entre 6 y 2. Y los comandos básicos, pues al igual que una calculadora son estos. Ustedes pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, exponenciar. Un comando muy especial que son los módulos o en inglés se llaman tidy. Y así, o sea, dependiendo de cuál es el uso que ustedes le den y cómo acomoden los datos, R va a hacer lo que ustedes ejecuten. Aquí tienen el script que ustedes descargaron, pero aquí abajo en la consola ustedes van a tener el resultado de lo que ustedes arrojaron en el script, ¿no? Para poder ejecutarlo, ustedes pueden utilizar la abreviación comando enter. En Windows me parece que es control enter, pero si no, aquí le pueden dar run. Y si ustedes le dan el botoncito run, les va a ejecutar esa línea de código, ¿no? Ustedes pongan la línea de código que ustedes quieren seleccionar y se los va a ejecutar. O si no, pongan el cursor al principio de la línea de código, le dan run y se los va a ejecutar, ¿va? Ahora, algo que hace R es que la forma en la cual hace anotaciones es mediante los asteriscos, ¿va? Entonces, si ustedes añaden un asterisco dentro de una línea de código al principio, en automático esto se vuelve texto o un comentario. Entonces, esto ya no lo va a correr. ¿Se dan cuenta? Esto, aunque lo seleccione, no me lo va a reconocer como un código, ¿va? Todo lo que está en rojo, o dependiendo del color que ustedes elijan, va a ser código vivo. Entonces, yo lo que les decía es que R, ustedes le pueden asignar un vector. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, ahora crear una nueva variable que contenga el número 42, yo puedo asignarle este valor a esta letra, ¿va? Entonces, vean, X o mi vector X no tiene nada. Pero si yo la añado con esta flechita, o sea, es un menor que y un guión, y después el atributo que yo le deseo añadir, entonces cuando vuelve a invocar la X, pues ahora me va a decir que equivale a 42, ¿ok? Otra forma de hacerlo, y la cual ustedes pueden encontrarlo en internet, es a través del comando igual. Si yo le asigno y igual a 42, uso otra vez, me va a asignar el número 42, ¿va? Entonces, esto es lo fundamental que quiero que entiendan, que R trabaja con vectores y estos vectores yo les voy a asignar el atributo que yo quiera. Puede ser al revés, que 42 equivalga a Z y yo cuando otra vez invoque Z, pues entonces va otra vez a arrojarme el número 42. O puedo yo, en lugar de manejar letras, puedo manejar pues una palabra que yo defina, por ejemplo aquí un número, y esto equivale a 42. Entonces cuando yo otra vez corra mi vector, pues todas van a tener el mismo
valor que yo le asigné, pero con diferentes nombres de vectores, ¿va? Ahora, las variables asignadas también pueden tratarse como valores numéricos. Es decir, si yo le asigno una etiqueta de un vector y otro que se llame otro número, al momento de que yo la sume, un número más otro número, nos va a dar la suma de 42 más 24. ¿Ok? Y eso otra vez, guardarlo como un nuevo vector. Entonces, ¿te dan cuenta? Este vector de un mejor número, pues depende de dos vectores, que es la suma de un número más otro número. Y R, esto es lo que se tienen que llevar a casa. R no sabe diferenciar entre letras y números. O sea, si un vector yo le pongo como un número, yo tengo que especificar qué atributo yo le di, ¿va? Entonces, esto pues nos lleva a preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué tipos de objetos hay en R? Los más fundamentales son los valores numéricos, que pues, me los va a reconocer como tal, los valores lógicos o booleanos, que pueden ser verdadero o falso, o las etiquetas o textos, que para fines prácticos son letras que yo les voy a asignar una frase, una oración, ¿va? Ahora, ¿qué diferencia esto de esto? Que esta parte de lo que está en verde, pues me lo va a reconocer como un carácter o como letras que se pueden analizar, mientras que esto no se analiza porque esto es una etiqueta para mi script, ¿ok? Entonces vean, yo puedo asignar un valor numérico, un vector que diga número, un vector lógico que diga lógico y un vector texto a un vector que yo le voy a llamar texto. Ahora, si yo quiero saber cómo se llama este vector, o qué tipo de vector es, pues yo con la función, vamos a ver más adelante que es una función, pero yo le puedo decir que me diga con la función class qué elemento contiene ese vector. Si es un tipo, si mi vector es un número, pues que me diga si es un tipo numérico. Si es un vector de tipo lógico, que sea de tipo lógico, o si es de tipo carácter, pues que me lo diga que es un carácter, ¿va? Ahora, aquí viene la segunda parte de este curso introductorio, pues qué demonios es una función o cómo yo hice para ver cómo asignarle cómo yo saber qué es que contiene este atributo. Pues las funciones, a grosso modo, son acciones predefinidas o preprocesadas que me van a arrojar un output cuando yo le añada o cuando yo le especifique un input, ¿no? Es decir, yo voy a ingresar ciertos elementos y me va a arrojar un elemento procesado, ¿va? Las funciones, hay muchísimas, muchísimas funciones en R y es la maravilla de este programa. Hay funciones que te pueden hacer ya todo el trabajo o hay funciones que tú puedes concatenar con otras funciones para tener una tercera función. Entonces es bastante constructivo, como si fueran bloquecitos de Lego. Yo les recomiendo que vayan familiarizándose con algunas funciones básicas, como lo vamos a ver en el curso. Pero si yo quisiera saber qué es lo que hace una función, por ejemplo, yo puedo ponerle aquí un signo de interrogación y aquí me va a aparecer en el menú de ayuda, pues toda la característica o la descripción de esa función. O sea, se dan cuenta, pues les da una pequeña descripción, el uso que tiene y hasta abajo, esto es lo más importante que quiero que vean, les da ejemplos. O sea, este es un código de R que yo puedo agarrar. Esto es lo más útil, creo yo, que tiene esta función de ayuda. Que si yo copio y pego este código, yo lo puedo correr. Y me va a replicar exactamente el uso que tiene esta función. ¿Va? Entonces, las funciones se acompañan de códigos. Por ejemplo, aquí una función para hacer clusters por K-medias. Me lo va a buscar entre todas las funciones que incluyan o todos los paquetes que incluya esa función. Vamos a ver, o como ustedes ya saben, R se basa en paquetitos. Perdón, eso no tenía que haber pasado. Entonces,
si yo busco entre todos los paquetes qué función contiene la forma K medias, pues yo puedo seleccionar una, pero utilizando dos signos de interrogación. Y vean, hasta abajo viene un código. Si yo quisiera copiar este código, pues ya entonces yo podría utilizar este algoritmo para hacer K medias por clustering, ¿no? Entonces, el menú de ayuda les va a ayudar muchísimo, vaya la redundancia, a dilucionar o a orientar sus análisis, ¿va? Con que copien y peguen el código y lo sustituyan con los valores que ustedes quieran, es más que suficiente. Vamos a ver que también R tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que 1 es mayor a 2, ¿no? Y yo cuando le pida R si esto es cierto o falso, pues me va a definir esto como un falso, porque R se basa en los fundamentos matemáticos básicos, ¿va? Entonces, si yo quisiera poner que 2 es mayor que 1, me va a poner que sí. Si 1 es mayor a 1, ¿qué creen que pasa? Doctor, Sí, dime. creo que se cortó otra vez. Ah, una disculpa. A ver, ¿dónde me quedé? Después de lo de Gamins, Ok. Bueno, este segmento de código es para que ustedes vean que R, ustedes pueden evaluar las condiciones matemáticas y numéricas básicas, por ejemplo, que 1 sea mayor a 2 y les va a arrojar que es falso. No nos vamos a detener tanto en esto, los vamos a ver en otra clase. Ahorita lo que más quiero que entiendan es esta parte fundamental de cómo asignar vectores y esta otra parte, la sección 3, cómo crear vectores, ¿va? Bueno, un vector, como les comentaba, es un conjunto de variables de un mismo objeto que yo voy a asignar, ¿va? O sea, vamos a poner aquí que esta función es la función de concatenar y me permite evaluar elementos numéricos, pero también puede contener elementos carácter o elementos booleanos. Y la característica de un vector, o lo que va a definir un vector, es que los vectores tienen el mismo elemento a través de todo su contenido, ¿va? O sea, si yo quisiera mezclar, por ejemplo, números con caracteres, con vectores o elementos booleanos, pues entonces ya lo tendría que manejar de diferente manera. Pero un vector tiene dentro de su mismo contenido elementos del mismo objeto, ¿va? Ahora yo a estos vectores yo les puedo nombrar. Es decir, yo aquí creo un vector que son los días de la semana, que va del 1 al 5. Y si recordamos nuestra clase de la presentación, pues yo entonces, yo sé que esta es una variable de tipo nominal y aquí yo puedo asignarle una etiqueta utilizando la función de names. Ahora en lugar de que sea un 1 al 5, yo puedo tratarla como una etiqueta o una variable de tipo nominal con una etiqueta. Ahora cada vez que me refiere a ellos, vean, el 1 ya va a ser el lunes, el 2 ya va a ser el martes, el 3 el miércoles, el 4 el jueves y el 5 el viernes, ¿no? Entonces, esto finalmente es ya analizable, ya yo puedo empezar a jugar con esto. Entonces, otra forma de asignar vector del día de la semana es al revés. O sea, yo ya tengo mis caracteres de lunes a viernes. Ahora yo le quiero asignar y eso es lo que les decía. O sea, el orden yo se lo asigno a R. Aquí si se dan cuenta va del 1 al 5 de los días de la semana, pero si yo quiero tratarlos como del 5 a 1, pues eso va a ser a mi criterio. O sea, yo puedo asignarle la etiqueta 5 al lunes, 4 al martes, 3 al miércoles, 2 al jueves, etcétera, ¿no? Por esto es muy importante que ustedes siempre tengan un diccionario de datos. Lo que les comentaba al principio, lo más importante del análisis descriptivo, ¿no? Entonces, esta parte no me voy a detener tanto en ello. Donde sí quiero que veamos es... ok, lo que les decía al principio. No me voy a detener tanto en esta parte por el tiempo que tenemos,
Pero finalmente nosotros, lo que finalmente utilizamos en nuestro análisis son bases de datos ya procesadas. O sea, yo no me voy a poner en R a juntar todos los elementos que en un Excel bien podría. O sea, lo que yo hago finalmente es pasar mi hojita de datos de Excel a R. Y eso en R se llama data frame, ¿va? El data frame es un conjunto de vectores de distintas clases dentro de un arreglo matricial, es la definición formal. Pero finalmente lo que nosotros manejamos es data frames ya procesados. Aquí, si se dan cuenta, este es un vector que yo asigné a la etiqueta de Pedro, Juan, Miguel, Ana, Victoria. El sexo yo lo tengo codificado como 1 y 0. Si está afiliado al Seguro Social, 0 es no, 1 es sí. El nivel de socioeconómico que tienen, los valores de glucosa, peso, estatura. Y todo esto lo junto dentro de un data frame. Y si se dan cuenta, esto es la forma en la que nosotros estamos acostumbrados a analizar los datos, ¿no? O sea, en arreglos matriciales que van por columnas y por filas. Aquí es un arreglo matricial de 6 filas por 7 columnas. Pero finalmente esto es lo que yo ya puedo analizar en R y lo que vamos a ver en las posteriores clases. Si yo quisiera aplicar un comando básico para analizar datos como es el de summary, vean, summary ya me da algunas medidas descriptivas que, si se recordarán en la primera clase, yo ya puedo interpretar, ¿no? Primero, ¿qué es lo que les dije al principio de la clase? ¿Qué es lo más importante antes de hacer cualquier análisis? Que vean, número 1, el tipo de variable. Y número 2, en caso de que sean variables continuas, la distribución, ¿no? Entonces, con el comando summary, yo ya con esto, con esta pantalla, yo ya puedo tener mucha información, ¿no? Por ejemplo, dejando de lado que la afiliación, el nivel socioeconómico y el sexo son variables de tipo categóricas, pues vean la glucosa. Vean, la mediana está en 99, el promedio está en 112. Y yo que les había dicho, que si tienen una media por arriba de la mediana, entonces, ¿qué tipo de sesgo era? La derecha, sesgo de la derecha. Exacto, exacto. Y ustedes ya saben con este simple comando, ustedes ya saben cómo se comportan sus datos, ¿no? ¿Quién habló hace ratito? No te escuché. Yo. Ah, bueno, Frida. Entonces tú dime, ¿cómo convendría representar esta variable para un lector? ¿Qué medida de dispersión utilizarías? ¿Qué medida de tendencia central y de dispersión utilizarías? De tendencia central utilizaría la mediana Muy porque nos bien, está hablando que no es una distribución normal. Y de exacto, dispersión sería el rango. exacto, el rango intercuartilar, ¿no? Entonces aquí ve, el comando summary ya te arroja el rango, el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿no? Y ya te puedes dar una idea de dónde se encuentra el 50% de tus datos. Ahora esto es, te digo, a ojo de buen cubero, o sea, hay que hacer pruebas todavía para ver si sí o no se distribuyen de manera simétrica, ¿no? Pero antes de hacer eso, pues me interesaría saber la distribución. Con el comando ist clinical y algo que se me comentó pasarles, pero si ustedes le dan el signo de pesos, yo puedo seleccionar la variable, le dan signo de pesos y en automático les va a aparecer este menucito. Yo le puedo dar la variable que quiero analizar la distribución en histograma y vean, o sea, a pesar de que son pocos datos, ya pueden darse una idea de cómo se encuentra la distribución, ¿no? O sea, esto es claramente una distribución sesgada a la derecha. Entonces ya con esto yo entonces puedo decir, en mi hojita de Word o en mi reporte, yo voy a decir, ok, la glucosa tiene un parámetro de tendencia central de mediana de 99 y su rango intercuartilar va de 83 a 117. Y esto ustedes ya pueden reportárselo al lector en un reporte epidemiológico, en un artículo, ¿no? Vamos a ver el peso. A ver, ¿qué me podrían decir del peso? Tú misma si quieres, Frida. Pues es muy similar la media y la mediana. No sé si ahí Exacto, podemos tomarlo como que es una distribución normal. exacto, ¿no? Entonces vamos a pasar a evaluar la distribución de el peso. Digo, son poquitos datos,
pero pues ya con el peso, con el puro parámetro de la mediana y de la mediana, pues podría ser que sí se cumpla la normalidad. Vamos a uno más tal vez evidente. ¿Qué pasa con la estatura? Pues es igual, ¿no? O sea, como bien dijo Frida, pues cuando la mediana y la media están en el mismo parámetro o son el mismo parámetro, tienden a ser el mismo, pues entonces probablemente se distribuyen de manera simétrica, ¿no? Vamos a estatura. Te digo, son poquitos datos, por eso se ve así todo chirulero. Aquí yo le puedo, creo que ajustar, bueno, no nos metemos tanto en eso, pero eh, yo entonces en mi reporte epidemiológico, lo que voy a hacer es agarrar y la estatura, reportarla como el promedio, más, menos mi desviación estándar, ¿no? Ahora, aquí el comando summary lamentablemente no me arroja la desviación estándar, pero si yo le doy SD o la función SD de standard deviation, perdón, se me olvidó seleccionar estatura, me va a arrojar la desviación estándar, ¿no? Aquí ya es de gusto reportarlo en la cantidad de decimales, yo les sugiero que lo reporten en máximo 2, pero entonces ya aquí yo puedo contrastar, o sea, que el promedio de mis datos está en 168 centímetros con más o menos 11.2 de desviación estándar, ¿no? Y todo esto nace a raíz de que yo ya sé tres cosas fundamentales. La primera, qué tipo de datos estoy manejando. La segunda, si son datos continuos, qué distribución tienen. Y la tercera, cuáles son mis parámetros de tendencia central que me conviene reportar, ¿va? Entonces, por hoy creo que ya vio muchas cosas. Voy a tener la grabación. A mí me gusta tener como... Voy a tener la grabación también.